¿Qué tal, amigos? Hoy voy a comentar con ustedes un tema en tanto el gobierno federal entrega el paquete económico al Congreso, de un tema que ha sido recurrente en las expresiones no solo de López, sino también de muchos integrantes de su gabinete o políticos cercanos a él, algunos legisladores, pero también de algunos que desde la más profunda ignorancia sentencian es que esta es una política neoliberal y que los neoliberales de para aquí y por allá. Miren, con esto que le voy a decir no pretendo que si no polémica, pero una discusión aparentemente o con seguridad interminable termine, se acabe. Seguramente usted ha escuchado a López hablar del período neoliberal y algunos otros utilizar esta expresión para señalar a quienes no les son afectos o pertenecen a un grupo con una posición política o frente a las cuestiones económicas una posición divergente. Yo quiero comentar con usted, antes de entrar al vocablo mismo de neoliberal, algunos antecedentes que espero le sean útiles. Hace ya algunos decenios, previo a la llegada del señor Anthony Blair, o mejor conocido como Tony Blair, que fue durante algunos años, no recuerdo si fueron 9 o 10 u 11 u 12, fue primer ministro del Reino Unido. Tony Blair recibe encabeza al Partido Laborista en un momento de crisis profunda de este partido. La señora Margaret Thatcher, al frente de los conservadores, había causado, si no una revolución, un conjunto de cambios casi parecidos a una revolución en aquel país. La visión de la señora Thatcher seguramente es conocida de usted, y su alianza político-ideológica con Donald Reagan, y, para decirlo en pocas palabras, contribuyeron de una manera muy interesante y profunda a la transformación acelerada del mundo en favor de la libertad económica, de la apertura de las economías y la incorporación a la globalidad. En esa situación el Partido Laboral se vio acorralado, avejentado, sin visión, sin oferta política. El doctor Anthony Giddens, en aquel entonces, no sé si se diga rector o director general, autoridad máxima en la London School of Economics and Political Sciences en Londres, una gran escuela en estas materias, y el amigo de Tony Blair, decidieron elaborar un programa o un planteamiento y oferta política a los electores y principalmente a los integrantes o militantes del Partido Laborista, para tratar de recuperar el gobierno de donde habían sido echados desde años atrás. Y creó el doctor Giddens algo que se conoció en aquellos años como la tercera vía. La tercera vía de repente cobró gran fuerza, fue un gran atractivo para muchos, por una razón muy sencilla. Porque la tercera vía, cuando usted se proclamaba seguidor de esa posición, no podía ser atacado como que estaba a favor del capitalismo salvaje o de ser un atrasado en materia económica. Usted estaba exactamente en el medio, en esa tercera vía que tomaba tantito de acá y tantito de allá, pero no lo podían acusar a usted de ser proimperialista o reaccionario en materia económica. Muy bien, la tercera vía efectivamente representó un gran atractivo para los electores, y la historia ya la conoce usted. Durante años el señor Tony Blair gobierna el Reino Unido, y con una cosa muy curiosa: se comportó
más liberal incluso, más a favor de las posiciones de mercado, de posiciones liberales que la misma Margaret Thatcher. Por ejemplo, la señora Thatcher nunca le concedió la autonomía al Banco Central del Reino Unido. Sin embargo, Tony Blair sí lo hizo. Y esta visión de la tercera vía tuvo un gran impacto en la Europa de esos años. Felipe González, por ejemplo, desde la socialdemocracia, dejó en el cuarto de los tilichis abandonada esa idea de socialismo y abraza las posiciones de mercado, posiciones liberales, y España avanza, y así algunos otros países. En aquel entonces, pues, esa expresión de la tercera vía se utilizaba por muchos que de manera hipócrita decían: no, bueno, yo no estoy a favor de ese capitalismo salvaje, pero yo soy de la tercera vía, y así. Pero pasan los años y cae en desuso la expresión tercera vía. Además, Tony Blair es echado del gobierno y pasan otras cosas. Muy bien. Después de la tercera vía, allá por los años 80, fines de los años 80, aparece la creación de un estudioso del desarrollo, algo que se conoció como el Consenso de Washington. Y el Consenso de Washington se convierte en el chupacabras, en el que concitaba todo el rechazo y todos los males, porque postulaba planteamientos viejos en muchos países: reducir el tamaño del gobierno, reducir el tamaño de la burocracia, abrir la economía, dejar que el sector privado participara en muchas áreas que no eran estratégicas, etc. Y el Consenso de Washington se convirtió entonces en el blanco perfecto de todos los políticamente correctos. Y el Consenso de Washington es lo peor, y que esto y que el otro, y todos los males se debían a que algún gobernante en algún país tenía intenciones malévolas para implantar en ese país lo que postulaba como correcto el Consenso de Washington, que al final de cuentas eran simple y sencillamente ideas liberales conocidas en muchos países desde hacía muchos años. Pero el Consenso de Washington tenía esa connotación de ser algo malo, porque además no escondía en ninguno de sus 10 planteamientos, si no estoy equivocado en el número, estar a favor de políticas liberales, de políticas en favor de la libertad del individuo en lo económico y lo político. Muy bien, pero también pasa de moda el Consenso de Washington. Y de repente empiezan las economías a abrirse, a incorporarse a la globalidad, y por allá alguien, allá en los años 90, de repente habla del neoliberalismo como el causante de todos los males. Todo era perfecto en la faz de la tierra antes de que apareciera el malvado neoliberalismo. Y el neoliberalismo es el causante de esto y es causante del otro. Bueno, López dice que es el causante en México de la obesidad, por ejemplo. Imagínese usted a dónde llegan los excesos verbales en aras de quedar bien con los políticamente correctos. México, un país que vive en el atraso profundo en materia de entender lo que es la libertad económica, de la utilidad de permitir que florezca la libertad de los individuos y puedan decidir en el mejor de sus intereses. Abrazamos así, pero con un gusto, con un placer casi orgásmico, esa expresión que se convirtió, no solo en México, sino en otros países, sinónimo de algo negativo, destructivo, el neoliberalismo. Muy bien. El problema es que bien a bien, y eso se lo pregunto a usted, si es de los que plantean que el neoliberalismo es el causante de todos los males en México y en otros planetas, México, el planeta Tierra, y también en otros planetas, ¿podría usted decirse a sí mismo qué es el neoliberalismo? No hay hasta ahorita
por más por más intentos que se hayan hecho, y uno dice es esto, y otro dice este otro, y otro es otro, pero hay para todos. Al final de cuentas, no saben qué es el neoliberalismo. Pues, ¿sabe por qué? Porque es un adjetivo calificativo utilizado de manera peyorativa, para ofender al otro, para exhibirlo negativamente. Lo correcto es, en todo caso, si se trata de señalar como negativas algunas políticas, hay que decir, ¿son políticas de mercado? ¿Es una economía de mercado? ¿O son políticas liberales? ¿O son políticas en favor de la libertad? ¿O son esto o el otro? Pero eso del neoliberalismo es simplemente una forma de ofender al que no comparte nuestras posiciones. Por eso a mí me da risa cuando algunos por ahí dicen, es que yo soy neoliberal. Pues dices, pues ¿eso qué es? Pues si él dijera, estoy yo a favor de una economía de mercado, estoy a favor de abrir totalmente esta economía, de no dejar espacios reservados para el Estado y reducir el Estado a tareas como la seguridad, ciertas labores de salud, vigilancia, etcétera. Pero no, es que yo soy neoliberal. Dice uno, bueno, ¿y qué le pasó? No le quitó las semillas, ¿verdad? Pero, repito pues, yo le pediría encarecidamente que no utilice esa expresión o en su defecto, si piensa usted utilizarla para que los otros entiendan realmente qué quiere usted decir, defina perfectamente qué entiende usted por neoliberalismo. Porque no se vale que diga, bueno, pues es que el neoliberalismo, pues es el neoliberalismo, ¿no? Pues eso son cosas, es redundante, eso es una tontería. Mejor diga usted, no estoy de acuerdo con una economía de mercado. No estoy de acuerdo con una economía que favorece el desarrollo de los mercados en libertad. No estoy en favor de una economía que impulsa el capitalismo y su fortalecimiento y su extensión en toda la palabra, etc. Pero si no está usted dispuesto a reconocer que no sabe qué es neoliberalismo, yo le pediría, por favor, que no la utilice esa expresión. Y le digo algo más. Desde el punto de vista de la teoría económica, neoliberalismo no tiene sentido alguno. Lo que sí lo tiene es una economía donde las libertades individuales están puestas en lugar de privilegio. Una economía de mercado es donde la libertad individual es un bien increíble y además respetado. Y termino diciéndole a usted lo siguiente. México, en algunas áreas de su economía, está mal no por el neoliberalismo, sino porque no nos hemos atrevido verdaderamente a aplicar en esas áreas, en esas actividades económicas, un verdadero liberalismo. Le doy dos ejemplos muy simples: mercados laborales y el campo mexicano. Tenemos temor ahí de aplicar la libertad. Por eso mantenemos reglas en el campo establecidas, plasmadas en la Constitución y que vienen de tiempo atrás, desde 1917. Y en los mercados laborales tenemos rigideces con una ley reglamentaria del 123 que fue hecha para un país del Mesozoico superior, no del México de hoy, mucho menos del México de mañana, el México del futuro. Por eso, pues, yo le pido, no exhiba su ignorancia económica y no use esa expresión, salvo que usted intente definirla y decir, ese neoliberalismo es esto, esto, esto y esto, y es negativo para México. Pero si no está dispuesto a hacer eso, por favor, no use esa expresión que, como le dije, es un calificativo despectivo, es para insultar al otro, pero como no nos atrevemos a decirle el insulto burdo, franco, es un neoliberal. Eso, repito, dentro de lo económico es una soberana estupidez. Muchas gracias, pues, y aquí lo espero mañana, cuando posiblemente ya tengamos noticias del paquete económico y podamos hablar ya con ciertos elementos numéricos o proyecciones para ver cómo podría irnos a partir del 1 de enero del año 2019. Muchas gracias
Y nos vemos mañana en una videocápsula diaria más en este espacio de Ángel Verdugo y de usted, más de usted que mío. Gracias.